Es un acuerdo que por primera vez, creo que por primera vez en 15 años podemos decir que Argentina empieza a salir definitivamente del default. Si esto se hubiera hecho 5 años atrás, hoy Argentina tendría 2 millones de empleos más de los que tiene. Mañana va a ser la inauguración formal de las sesiones ordinarias, el primer periodo de sesiones ordinarias del Parlamento en la era Macri, que va a comenzar con un tema que todos los bloques quieren tratar ya, el aumento en el mínimo no imponible de ganancias, que va a ser el gran debate, la gran discusión, y que comienza con un Parlamento que Macri creía que tenía a su favor, pero donde ya hoy, para marcarle límites y diferencias, Sergio Massa y Margarita Stolbizer se van a poner en la vereda de enfrente para marcarle ya los puntos de distancia con el macrismo y organizar una nueva fuerza parlamentaria en el Congreso. El día de mañana empieza la agenda parlamentaria argentina para contarle a la sociedad que junto a Margarita y a legisladores de distintas fuerzas políticas, más allá de las diferencias que tuvimos o que podemos tener en algún tema, decidimos encarar una agenda de trabajo juntos. Pero también sabemos que el papel que la sociedad nos ha asignado a nosotros es poner límites, es mirar, es observar lo que está pasando y llamar la atención cuando hay algunas cosas que están mal o que faltan. Pero en principio con una 99% que son los cadáveres de la ciudadana. Por parte del Ministerio del Interior de Ecuador ya se comunicaron con la familia. ¿Esto me lo puede confirmar? Sí, se comunicaron con las dos familias. En la noche de ayer nuestras unidades de policía operaron en la zona de Montañita y logramos la aprehensión de 2 individuos, en uno que se ha declarado autor confeso del crimen de las chicas. Sin bombos ni platillos, porque la verdad que esta es una página de la historia argentina que no debiéramos haber tenido. Los intereses que se acumularon por desidia, por mala estrategia. Jugamos con las reglas, pero jugamos con la mayor firmeza posible, defendiendo los recursos de los argentinos. Mañana es otro día histórico. Me refiero a otro día histórico porque para mí, digamos, cuando comienza todos los años el 1 de marzo, la Asamblea Legislativa, con el inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso, se pone en funcionamiento el Parlamento, ¿no? La representación que tiene la Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, todos aquellos a los cuales nosotros hemos elegido. Pero hay una nueva composición que va a empezar a funcionar a partir de las elecciones del año pasado, con un nuevo presidente y esa composición que está asignada en la Cámara de Diputados por una fractura que se produjo en el Frente para la Victoria, que convirtió hasta el momento, vamos a ver qué va a pasar, a Cambiemos, la primera minoría. En cambio, en el Senado, 43 de los 72 senadores les corresponden al Frente para la Victoria, pese a que ya ha habido un monobloque y pueden surgir más. Y veíamos recién a Sergio Massa, Margarita Stolbizer, ejercer lo que ellos llaman la oposición responsable y ponerse en otro lugar que significa, no sé si la vereda de enfrente, pero ver las cosas con mayor objetividad para saber si hay que ponerse al lado de Mauricio Macri del Frente Cambiemos o en otra situación que permita, con otra perspectiva, saber para dónde van a dirigir el voto. Lo que pasa es que hay cuestiones muy trascendentes. Primero, el discurso de Mauricio Macri ante la Asamblea Legislativa a nivel nacional. Después recordemos también el distrito de la Ciudad de Buenos Aires a cargo de Horacio Rodríguez Larreta. En el caso de la provincia de Buenos Aires, con el mismo signo político de María Eugenia Vidal. ¿Y qué significa que comiencen las sesiones ordinarias del Congreso? El Parlamento comienza a funcionar. Entonces se envían proyectos de ley y hay urgencias. Bienvenido, Julián Guarino, que trae sus urgencias. No sé si las tuyas, pero sí las del gobierno en tu libretita. Es una cuestión de tiempo, ¿no? No hay dudas que el gobierno tiene, yo diría, una especie de carrera contrarreloj, porque realmente se ha puesto en principio el objetivo central de tratar algunos proyectos de ley y tratar de que tengan aprobación lo antes posible. Lo antes posible. El caso del dólar, buitres, inflación y crédito. Comenzamos con la primera. Nosotros dólar. elegimos estas porque nos parecen las más representativas. Hay algunas cuestiones que son periféricas a determinados temas, pero en líneas generales creo que acá está concentrado el
grueso. Sí. Tema dólar, ¿no? El principal, ¿por qué? Porque ya en los últimos días se ha acelerado un poquito lo que es esta carrera contra el dólar. Hay más demanda, hay menos oferta, lo hemos explicado ya, hay una cuestión muy sencilla. Quienes estaban vendiendo dólares dejaron de hacerlo, por lo menos en una parte importante, que son los exportadores. En el otro lado también está lo que tiene que ver con la demanda. La demanda se empezó a aceitar, es decir, hay más demanda que hace unos días. Hay empresas importadoras que empiezan a tener mayor actividad, empiezan a salir los permisos de importación que ya no existen prácticamente, es decir, hay una cuestión formal nada más en el medio y eso genera mayor demanda. Entonces vos tenés menos oferta, más demanda. ¿Qué pasa con el precio? Claro. Empieza a escalar. Desde ya, como sucedió la semana pasada con la intervención del Banco Central, que por supuesto, pese al libre juego de oferta y demanda que estableció el gobierno, hay una flotación administrada que tiene que ver con la posibilidad de intervenir por parte del Banco Central, que lo hizo de nuevo hoy, ¿no? Claro, ¿Por cuánto dinero? Hoy vendió 200 millones de dólares. Vos me decís, bueno, listo, bajó el dólar. No, subió. ¿Cuánto? Claro. Casi 20 centavos, ¿no? Cerró 15 pesos con 90. Estamos hablando de la cotización minorista. Y hay 2 o 3 datos que son centrales. El primero es que en las últimas 8 jornadas hábiles, el Banco Central ingresó en 6 de ellas a vender dólares. ¿Qué significa esto? Que ya no es lo mismo estar que no estar en ese mercado. No. Que ya no es lo mismo que haga oferta de dólares que no la haga. Porque si no la hace, el dólar sube más rápido. Claro. Si está el Banco Central y empieza a vender, el otro dato es que vende cantidades cada vez más importantes de dólares. Bueno, ahí utiliza un poco lo que son sus recursos para tratar de bajar la tensión en ese mercado. Claro, y si interviene el Banco Central, significa que el gobierno nacional pretende un precio que no está acorde de ese juego de libre oferta y demanda. Con lo cual ya le parece que se está disparando. O sea, casi 16 pesos. No es la pretensión del gobierno. Sí, hablábamos del tiempo cuando arrancamos la columna y tiene que ver también con esto, ¿no? Es una cuestión de tiempo para que lleguen los dólares del agro. Recordemos que hacia mediados de marzo, casi en la última semana de marzo, empieza a ingresar lo que es el producto, digamos, de la cosecha, es decir, la venta de los granos al extranjero, la liquidación, los dólares que llegan a este mercado y eso le da cierto respiro. Ahora, ¿qué pasa mientras tanto? Y bueno, hay que comprar tiempo. Claro. ¿Cómo se compra? Bueno, pido prestado. ¿Qué? ¿Dólares? ¿A quién? ¿A los bancos, por ejemplo? Recordemos que hace prácticamente un mes el gobierno cerró un préstamo con bancos por 5.000 millones de dólares. Las reservas pasaron de 25 a 30.000 millones de dólares. Hoy ya están 1.500 millones de dólares menos. Claro. Es decir, hubo una caída importante. Sí. ¿Qué puede pasar en los próximos días? Bueno, yo creo que claramente se van acentuando la fuerza de mercado, ¿no? Tenemos más demanda y menos oferta. Muy bien. Dólar, ya lo explicamos. Lo vas a girar, lo vas a girar. Sí, ahora me voy a los fondos buitres, digamos. Bueno, lo ponemos grande porque es el tema del día. Es el tema del día y va a ser el tema también de las sesiones ordinarias porque el gobierno nacional necesita del referéndum, digamos, que tiene que dar el Congreso de la Nación. Por eso seguramente escuchaste hoy al ministro de Hacienda, Alfonso Prat, referirse ad referéndum del Congreso, porque, digamos, hay 2 leyes sancionadas ya por el Congreso que tienen que ser derogadas. Ahora, ¿qué es lo que se arregló? Bueno, aproximadamente 5.000 millones de dólares, 4.653 millones de dólares, para hacerte absolutamente exacta, con NML, ¿no es cierto? Recordá que la semana pasada te habíamos hablado también del acuerdo que hubo con Elliott Management y con Aurelius Capital Management también, 2 fondos buitres. ¿Esto qué significa? Que nosotros tenemos que emitir deuda con la colocación de bonos en moneda extranjera, bajo ley extranjera, que ahora, digamos, si el Congreso lo admite, lo vamos a hacer por un monto que sería de hasta 15.000 millones de dólares. Pero le va a sobrar al gobierno para pagar también lo que deba para el próximo semestre. Como que se va a guardar dinero, ¿no es cierto? Sí, uno puede ir repasando después, digamos, los detalles de la negociación. Es muy interesante porque se cierra antes de lo que incluso pensaba el propio gobierno. El gobierno estaba especulando con que esto se iban a iniciar las sesiones ordinarias en el Congreso y no iba a estar cerrado. Ahora, fíjate que llega justo a tiempo, casi con un timing político, podríamos decir, que digamos, es casual en gran medida porque quienes terminan encauzando la negociación son los propios fondos cuando se dan cuenta, bueno, que no tienen muchas herramientas ya y que en definitiva el gobierno les cierra una oferta que les interesa. Claro. Que en algún punto especulaban con se iba a demorar un poquito más, pero que en rigor no pasó. Ley Cerrojo, ley de pago soberano. Sobre esas leyes, digamos, espera la derogación el gobierno nacional para seguir avanzando porque este es un principio de acuerdo. ¿Por qué principio de acuerdo? Lo ha llamado Daniel Pollack y lo repasamos. ¿Quién es Daniel Pollack? El mediador, el que a través, digamos, del juez Tomás Griesa convoca a las partes, o sea, tanto a los que representan al gobierno nacional como los que representan a los fondos buitres. Esto se refiere porque se acuerdan que la semana pasada estuvieron muy enojados tanto Daniel Pollack como el gobierno argentino porque fue un abogado representante de los fondos buitres y que dio el anuncio sobre el acuerdo. No, este señor es el que da los anuncios. Siempre que
se cumpla el acuerdo. Si hubiera alguna disputa bajo este acuerdo, se traerá frente al mediador principal. Si yo no lo puedo resolver en 2 días hábiles, se llevará al juez Griesa. Y si hay alguna emergencia, cualquiera de las partes puede ir directamente al juez Griesa. El acuerdo se termina a menos que las partes acuerdan, si es que no se lleva a cabo el pago el 14 de abril a las 12 del mediodía de hora del este. Si se terminara, se hiciera fin a este acuerdo, las partes vuelven a sus posiciones como si no hubiera habido ningún preacuerdo. No quiero darles todos los detalles de este acuerdo en principio, pero creo que hay interés suficiente para saber en general qué hay en este acuerdo. Hasta el 14 de abril hay tiempo para pagar, o sea, hasta el 14 de abril tenemos contrarreloj, el apuro de sesiones ordinarias del Congreso. Muchos se preguntan si era el mejor acuerdo que la Argentina podía cerrar. Yo creo que con el tiempo que tenía el argentino que se había fijado, me parece que sí. Claro. Es decir, si lo esperabas un poquito más, lo más probable es que la Argentina tuviera más chances de negociar mejor. Bueno, igual es un 25% de quita, se calcula que un 40% respecto del interés también, con lo cual, digamos, el gobierno nacional dice estar conforme, porque tiene que pagar el 75%. Sí. Bueno, en finanzas siempre, yo siempre digo que dinero y tiempo van de la mano, digamos. Uno es tan importante como el otro. Y me parece que en este caso, seguramente, porque el gobierno, ¿qué quiere? Salir al mercado internacional, financiarse, que baje el costo financiero un poquito. Y no hacer el ajuste por el gasto público. Y no esperar, que después lo vamos a preguntar, haber una mesa de debate impresionante con distintas posturas. Quizás vos tengas alguna que se condía con los que están invitados, u otra, o formarás tu opinión, pero están todos los partidos políticos acá representados, que además van a debatir en el Congreso Nacional, así que va a ser muy interesante. Hay 10 claves también. Hay 10 claves y las repasamos para que la gente se haga una idea de cómo es este acuerdo y en todo caso cada uno pueda tomar sus decisiones. Bueno, primero que todo, los fondos involucrados que hoy se anunció este acuerdo, son 4, son los principales, NML, Aurelius, Davidson y también Bracebridge. Y un poco la idea con estos 4 fondos es que la Argentina condensa lo que es su estrategia de negociación y se van a ir sumando otros probablemente. Ya había algunos grupos un poquito más chicos, pero en líneas generales es el dato importante, es el dato relevante y de alguna forma el gobierno ya lo está contando como un éxito. Claro, estos 4.653 millones de dólares, casi 5.000 millones de dólares. Así es. Vamos a ver el punto 2, que tiene que ver obviamente con el monto. Ahí está. Acá está el monto por el cual se cierra este acuerdo. Es un preacuerdo. Esto está principio de acuerdo. Dice exactamente eso traducido del inglés. Digamos, esto todavía no está confirmado. ¿Por qué? Bueno, porque hay que pagar, Belén. Pero bueno, mientras tanto... Pero ese es el tema, que digamos, lo que dice el gobierno nacional es que antes había que pagar en efectivo, porque había, digamos, con sentencia firme y, digamos, con un recurso también que para la Argentina era imposible, digamos, la emisión de bonos para saldar deuda. Ahora sí se puede a través de la deuda. Claro, había un embargo. A través de la emisión de bonos. Claro. A ver, un Estado en general puede financiarse de 3 o 4 maneras. O sube los impuestos a la gente, algo que en general todo el mundo dice, por favor no me lo subas. La segunda tiene que ver con vender algún activo, algo que ha pasado en la Argentina hace algunos años cuando se vendía, por ejemplo, YPF. Después, ¿qué más tenés como recursos? Bueno, uno es emitir deuda. Y si no podés, ¿qué haces? Y bueno, emitís dinero. Claro. Le pedís al Banco Central que emita dinero. En los últimos años se usó esa forma de financiarse. Ahora este gobierno no quiere eso, porque dice, la verdad que me genera mucha inflación. Entonces, ¿qué hago? Y bueno, trato de salir al mercado internacional y tomar deuda en lugar que pedirle al Banco Central que emita dinero. El tema es pagar deuda con más deuda, después lo vamos a analizar en el debate. Bueno, si querés me podés ir contestando eso. Yo lo que digo siempre es que en general no está mal tener el recurso de emitir deuda. La deuda no es mala palabra. El tema es ¿para qué la usás? ¿Cuánto tenés y cuánto podés generar en tu capacidad de repago? Claro. Otra clave, vamos a la próxima.
Bueno, este es un dato que algunos los tienen a maltraer en el día de hoy porque dicen, bueno, vamos a pagarle en efectivo. Bueno, ¿qué dijo el gobierno? Los dólares no salen de las reservas del Banco Central. Imagínate que si tenés 30.000 millones de dólares de reservas y pagás 15.000 millones, te quedás con 15, la gente la mitad. se agarra la cabeza. Es emisión de bonos por 15, hasta 15.000 millones de dólares, que dicen que serían 12.000 millones de dólares aproximadamente. Que dice, con un ahorro de 5.000 millones de dólares, ¿no es cierto?, por la quita, y 2.000 millones de dólares por la emisión de la deuda. Claro, ¿qué hace la Argentina? En lugar de llevar los dólares para pagarle a los fondos, va a colocar un bono, ese bono va a tener un repago a lo largo del tiempo, es decir, vos vas a tener que ir pagando ese título, pero sí, con los dólares que conseguís, la realidad que duele. ¿Por qué? Porque si tenés dinero en efectivo, lo mejor es utilizarlo para poner en marcha algún emprendimiento, para poner en marcha obras de infraestructura. La verdad que llevárselo y pagárselo a alguien y para duele. Reservas, claro. Te lo digo del lado financiero, duele un poco, pero bueno, de todas maneras, este es el acuerdo al que han llegado. Perfecto. Seguimos con el próximo. Número 4, clave. Bueno, el deadline. Sí. Acá corre tiempo, ¿no? El pago debe haberse acreditado para el mediodía del 14 de abril. O sea, hasta el 14 de abril. No te da ningún changüino. Claro, Grisa, mediodía, 14 de abril, dice la campanita. Señores, si el 14 de abril está depositado el dinero, listo, cerramos acá, y el acuerdo ya está viento en popa y ya está, lo terminamos acá. Ahora, ¿qué pasa si el 14 de abril, vemos la siguiente porque tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué pasa si el 14 de abril no pagaste? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, podés volver a acordar una nueva fecha con el fondo siempre que el fondo buitre, decida aceptarlo. Después tenés que verle de nuevo la cara a Tomás Griesa, Daniel Pollack y a todos. Claro, y además tenés que hacer el recálculo de los intereses, porque se siguen calculando y se siguen acomodando intereses en lo que es esta cuenta. Recalculando permanentemente y sale caro. Entonces, digo, no es el fin del planeta, pero te conviene cumplir con la fecha. 6. Bueno, ¿cuánto pedían los fondos? Pedían prácticamente, digamos, tenían el 100% del capital y el 100% de los intereses. ¿Cuánto van a obtener? El 75% de eso que pedían. Claro, porque era lo que vos explicás del 100%, porque era el pedido y por otra parte Tomás Griesa había fallado a favor de ellos para pagar el total y en efectivo. ¿Te acordás que era así? Por lo menos la primera sentencia, después hubo apelaciones y llegamos a este acuerdo. Bueno, con lo cual, digamos, no parece... Pero ojo que estamos pagando más intereses. Sí, también, hace muchos años que vienen, digamos, tenían un fallo en el año 2012, pero de todas maneras la Argentina le va a reconocer 75% de lo que estaban pidiendo. Claro. Vamos a la siguiente para tratar de saldar cuáles son de alguna manera los acuerdos. Entre este arreglo y los anteriores ya suman un 85% del total de las demandas que tenía la Argentina en tribunales en el extranjero. Quiere decir que nos faltan... De las que quedaban. Porque, ojo, que están aquellos acreedores que se habían acogido a los canjes de 2005 y 2010. No, eso ya está. Estaba cerrado. Para los cuales también, digamos, les teníamos que... Y había muchos pagos frenados en ese aspecto. ¿Por qué? Porque Griesa te había castigado. ¿No le querés pagar a los fondos buitre con mi fallo? Bueno, ¿sabés qué? No te dejo pagarle al resto. Exacto. Y ese era uno de los problemas que tenía la Argentina. Bueno, en este caso, la Argentina con aquellos que nunca habían entrado en el canje y muchos de ellos que se habían acomodado detrás de lo que era la demanda que había impuesto el fondo buitre NML y otros más, bueno, les está negociando prácticamente el 85%. Claro, NML y Elliott Management también son de un señor que ustedes habrán escuchado muchas veces hablar, que es Paul Singer, ¿no es cierto? O sea, principal enemigo, digamos, de la Argentina en lo que concierne a este tema a nivel judicial en Nueva York, ¿no? Así es. Y digamos, acá hay una cuestión central que tiene que ver, obviamente, con que la Argentina, de alguna forma, poniéndole una oferta atractiva y firmando un preacuerdo con gran parte de los fondos, bueno, de alguna forma arrincona al resto y lo más probable es que el juez Griesa ayude un poquito a encauzarlo. ¿Va a ayudar? ¿Por qué esperemos que sí. ¿Por qué se habla de un principio de acuerdo? Bueno, lo marcábamos recién, porque la Argentina, ¿qué tiene que hacer con...? A ver, por un lado, vos ya tenés esto. El juez dice, la verdad es que podés ir a colocar deuda al mercado financiero internacional para pagar. Vos conseguís los dólares, los traés y le pagás. Y ahí recién se puede hablar de acuerdo. Claro, perfecto. Hasta el 14 de abril. Primero hay que triqui. Bien. 9. Vamos a la 9. ¿Cuándo habrá salido la Argentina del default?
Cuando terminemos de Cuando pagar. el juez te Sí. ponga el gancho y diga, bueno, a partir de ahora, señores, ustedes ya están performing, se llaman en finanzas, que es, están cumpliendo con la deuda, no hay ningún problema, emitan cuando quieran y manéjense como ustedes quieran. Quieren emitir en Inglaterra, emitan en Inglaterra, quieren emitir deuda en los Estados Unidos, también pueden hacerlo. Esto hasta ahora no se podía hacer. Sí, y además también un compromiso de parte de los fondos buitres de no intervenir en ese proceso de emisión de bonos que quedó también especificado Claro, en el principio de acuerdo. creo que es la que viene. Ah, Mirá, bueno, yo me voy adelantando. Viene número 10. ahí el instinto, Ahí está. Este es el compromiso, esto es muy Sí. importante. ¿Por qué? Porque vos todavía no tenés, Ahí está. no saliste del default. Para el Claro. juez todavía estás en default. Ahora, si los holdouts, los fondos buitres se comprometen a no hacer nada cuando vos vas al mercado financiero internacional y buscas dólares, bueno, ahí sí podés cancelarles y una vez que cancelaste ya sos libre de generar tus propios tipos de recursos. En este caso, como decíamos recién, el gobierno está apostando todo. Sí. No solo lo que tiene que ver con la deuda, sino también lo que son los gastos, ¿no? Esto que se llama el déficit fiscal, que es, me falta plata para llegar a fin de año, Claro. del gobierno. Dice, ¿cómo lo cubro? Sí. ¿Le pido pesos al Banco Central o voy a buscar dólares al extranjero para tratar de compensar eso? Claro. ¿Por qué? Porque si no tengo una cosa y la otra, ¿qué pasa? Ajuste, como dice el gobierno. Claro, y no quieren ajustar por el gasto Sí, público. mucha Que acá gente hay te un va a tema- decir, claro, Sí. ya están ajustando, te van a decir. Sí, hay un tema también con el Frente para la Victoria que no está de acuerdo con Sí. este principio emitido por el Gobierno Nacional, pero eso lo dejamos para el debate. Después también hay dos claves más, ¿no es Sí. cierto?, que quedan como urgencias Las dejamos ahí, para si debatir, no acá en la mesa, pero sí, Sí. de alguna manera, porque hay Después representantes lo- de distintos partidos políticos en el Congreso Nacional, que mañana empiezan las sesiones ordinarias. Este tema de la inflación y del crédito, que después vamos a crédito. detallar en Dale. instantes, porque vamos a escuchar la conferencia de prensa del ministro de Hacienda de la Nación, Alfonso Pratcay, que fue muy interesante porque explicó cuál fue la negociación y qué es lo que pretende el Gobierno Nacional a partir de esto. Es un acuerdo que por primera vez, creo que por primera vez en 15 años podemos decir que Argentina empieza a salir definitivamente del default. Si esto se hubiera hecho 5 años atrás, hoy Argentina tendría 2 millones de empleos más de los que tiene. Si esto se hubiera hecho 5 años atrás, hoy Argentina tendría 2 millones de empleos más de los que tiene. Los recursos que perdimos en términos de salida de divisas, en términos de las inversiones que no vinieron, en términos de los 40.000 millones de dólares de deuda que hubo que pagar en efectivo porque no teníamos crédito para pedir prestado. No hay países del mundo que crezcan sin crédito, no existe más. Estamos en una economía suficientemente moderna como para que el crédito sea uno de los principales factores para el crecimiento. Que nos crean, recuperar la confianza, no solamente para afuera, sino para adentro, porque entendemos que en los últimos años lo que se perdió fue eso, ¿no? Se perdió el valor de la palabra, se perdió el valor de las estadísticas, se perdió la brújula en muchos campos. Sin bombos ni platillos, porque la verdad que esta es una página de la historia argentina que no debiéramos haber tenido. Los intereses que se acumularon por desidia, por mala estrategia. Los intereses que se acumularon por desidia, por mala estrategia. Puesto de otra manera, del lado de enfrente tenían todo para ganar. Jugamos con las reglas, pero jugamos con la mayor firmeza posible, defendiendo los recursos de los argentinos. Jugamos con la mayor firmeza posible. Vamos a emitir bonos para pagar esta sentencia. No vamos a usar reservas del Banco Central, que no haya confusión en esto. Vamos a emitir bonos para pagar esta sentencia. Lo vamos a colocar en el mercado y con eso vamos a hacer una diferencia de quizás otro 20%. Entendemos que la única forma de poner a Argentina de vuelta en la senda del crecimiento es con crédito. No hay forma de llevar adelante el programa de infraestructura que tiene diseñado el presidente Macri para los próximos 5 años si nadie nos presta, si no nos prestamos a nosotros mismos, si no somos creíbles entre nosotros. Les invitamos a participar a través de las redes sociales del canal @C5N con el siguiente hashtag, que es #urgencias de Macri. Por supuesto, numeral la noticia del día, que es el nombre de nuestro programa, y les ofrezco mi Twitter personal @mbelenaaramburu para, yo tener mucho más accesible cada uno de los tweets. No es que yo canalice, siempre les explico cada una de sus inquietudes, pero sí me formo un concepto general de la tendencia, de las dudas que tienen ustedes. Entonces es numeral
Urgencias de Macri, numeral La Noticia del Día, @C5N, @MBelén Y Mara Laudonia está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mara? Vos que explicás de manera tan fácil todo. Los buitres de la deuda es tu libro, ese que leí cuando viajé a Nueva York y tenía que cubrir lo que pasaba en el tribunal. Las dos hicimos la cobertura, cada una por su medio, yo por C5N. A ver, para que la gente entienda, porque si no nosotros ya hicimos toda la explicación técnica. La gente dice, bueno, hasta acá muy bien. ¿Y yo qué tengo que ver con todo esto? A ver, ¿cómo se desarrolla esto para la afectación del bolsillo de cada ciudadano? Bueno, recién veíamos que el ministro de Economía decía que se va a emitir bonos para pagar la sentencia que se va a pagar en efectivo. Entonces se van a emitir bonos, entonces lo que pasa a engrosar es la deuda externa argentina en 15.000 millones que se van a, digamos, blanquear lo que hasta ahora venían escondiéndonos los acuerdos. Tenemos por otro lado un ahorro, como vos decías antes, de 5.000 millones por un lado, y también el ministro hoy aclaró que se ahorró un poquito más. Él habló de cerca de 3.000 millones más por haberles hecho a ellos precisamente la oferta en efectivo. Porque si se los hubiese hecho en bonos a ellos hubiesen pedido más bonos y en total, entre una cosa y otra, de costos y de emisión y demás, se hubiesen alcanzado 3.000 millones más. Eso por una cuestión de números. Ahí ahorramos 8.000 millones de dólares aproximadamente, ¿no? Después habló del ajuste brutal, ¿no? Que están tratando de evitar un ajuste brutal. Bueno, ese es un poco el discurso del gobierno por un lado y también la estrategia del gobierno, porque el gobierno no quiere... lo que está haciendo el gobierno es tratar de no bajar tanto el gasto, hacer más gradualista con el gasto, digamos, del o sea, no se gobierno ajuste anualmente. por el gasto público. Claro, es lo que porque pretende. lo quiere mantener, como dijo hoy, en infraestructura para generar empleo y bueno, esa parte que todavía no se ve de este gobierno, bueno, será el segundo semestre, pero todavía no se ve. Entonces, como quiere mantener ese nivel de gasto en infraestructura, entonces por eso van a emitir y van a evitar un ajuste, porque ellos hablan de que también quieren además bajar la inflación. Entonces, si quieren bajar la inflación, no podrían, si no tendrían dólares del exterior, si además no mueven el gasto. O sea, tiene que haber alguna variable que se mueva. En este caso, ellos están eligiendo endeudarse. ¿Y qué consecuencia puede traer la emisión de bonos? Bueno, la emisión de bonos no tendría que ser descontrolada, ¿no? O sea, es bastante, 15.000 millones es bastante. 15.000. O escuché también que 12.000 es lo que barajan. Pero bueno, pongamos que en sea realidad, hasta 15.000. No, van a ser así. 12.000 podrían ser para pagarle directamente a los fondos buitre. Y esos 3.000 millones tenemos que contemplar lo que todavía no se le está pagando a los que ingresaron al canje, que hay entre 2.000 y 3.000 millones, que hoy lo dijo el ministro de Economía también, que están pendientes de pago. Y la Argentina, para no perder reservas, trataría de emitir y pagar bonos. Eso también se explicó hoy en la conferencia, un poco confuso, pero eso es lo que también se dijo en líneas generales. Con lo cual llegarían a emitir 15.000 millones o también puede ser parte del plan financiero de acá a fin de año, que tomen parte de la deuda en dólares y tomen un poquito más. Hay que definir exactamente cuál es el número final. Recordemos que mañana también hay una audiencia con Griesa. Hay todavía acreedores que todavía no han entrado. A partir de mañana... acordamos con el 85% de ese total. Pero bueno, ellos van a tratar de pedir más. Incluso hay bonistas argentinos. Pero con los más duros negociamos, ya llegamos a principio de acuerdo. Es muy importante porque con esto se alcanzó un acuerdo total de 10.200 millones de dólares. Es más o menos los 2/3 de los acreedores en total, con italianos, con todo adentro, digamos. Recordemos que el reclamo inicial era mucho más, era como de 20.000 millones de dólares, ¿no? Un poquito. Y bueno, hay que ver cómo esto, el tema de la emisión de bonos, después realmente si se va cumpliendo, la contrapartida tienen que ser inversiones. Claro, eso pues yo digo, la gente que está en la casa, ¿no es cierto? El ciudadano común se pregunta, bueno, a ver, ¿esto qué significa? Porque el gobierno dice, va a haber crédito, entramos en el mercado de capitales, vamos a tener más financiamiento, como vos decís, ¿no es cierto? Más inversiones sería la clave, esto va a combatir la inflación, la pobreza, ¿va a ser así? Ellos apuntan a esos objetivos, la pobreza y el tema de la inflación, por eso van a tratar de traer capitales de afuera, pero eso se tiene que traducir y todavía no hay ninguna inversión
concreta, más allá de los anuncios que se hicieron algunos en Davos, que son además de inversiones privadas. Todavía no estamos viendo qué va a hacer el gobierno. Supongo que ellos hablaron de que iban a mantener el programa de Procrear, por ejemplo, vivienda. Había ese tipo de programas que mañana seguramente vamos a tener las claves de todo esto, porque creo que mañana va a ser muy importante cuando hable el presidente en el Congreso, y entonces hay que ver cuánto nivel de empleo puede llegar a aumentar en cuanto a la balanza. No es como que hay una parte, nos falta ver la otra para tratar de ver toda la situación. Desde Yamara, muchísimas gracias. Gracias a vos. Y bueno, ¿qué expectativa tienen nuestros legisladores, los invitados?